Hello. No sé por qué estoy tan contenta. Hoy tengo la croquera de la Isa, lápices, pastel y acuarelas que le regalé yo a la Isa. Ella no tenía nada suyo. Miren, yo lo expliqué en otro video. Y bueno, mis amigos que comentan mis videos, hola, ya lo saben, pero yo estudié diseño de moda. En fin, desde que salí en diciembre, desde que ya no voy a clase, pues no he cosido nada, no he hecho nada para... No, sí he hecho algo. Bueno, sí he hecho cosas, pero quiero hacer unas cosas y las he estado posponiendo. Miren, tengo este retazo de tela de un pantalón que hice con mis amigas. Las niñas habrán ido a buscar esa ropa, no tengo idea. Que alguien me confirme. Pero en fin, quería hacer algo con ese retacito. Quería hacerme una sobrefalda. Tipo, voy a dejar como... Si es que me acuerdo, porque siempre digo, voy a hacer esto y no lo hago nada. Siempre lo digo. Así como, hoy voy a dejar esto aquí, pip. Y no. En fin, quiero hacer eso. Quiero hacer dos cosas, que es dibujar la ropa que quiero hacerme para tener la idea después y hacerla. Y voy a aprovechar de pintar y dibujar porque no he hecho absolutamente nada estos días. Desde que llegué de Santiago, como que no me he dado el tiempo para hacer nada para mí. No sé si me entienden, tipo, no he leído, no he dibujado, no he tenido ensayos, así que no he bailado. No he hecho nada. En fin, quiero hacer eso. ¿Saben qué? Como que quiero hablar, pero a la vez no sé de qué hablar. Miren, yo honestamente no tengo una idea muy clara de lo que quiero. Y yo no suelo hacer como maniquís de moda, no me gustan. No me gustan. Yo cuando tenía que como dibujar para mis clases o para cuando tenía como trabajos o así, pues no lo hacía. No, yo hacía tipo, no maniquís, pero yo hacía mi versión, digamos, eran mi estilo. Pero no son como tan maniquís de moda, son dibujos normales. Últimamente me he sentido como media bajoneada de nuevo. De hecho, el otro día enloquecí y me corté el pelo y ya me arrepentí. Han pasado 2 días desde que me corté el pelo y ya me arrepentí. Y yo no quiero que ninguno de mis amigos me esté comentando, te dijimos que no lo hicieras, porque ya lo hice, ya no hay nada que hacer, solo esperar a que me crezca. Y el problema es que pues me lo corté yo. Entonces, obviamente está mal. No, ni siquiera no está tan mal, no está bien. Pero pasa que aquí se nota mucho el corte como demasiado recto y como que no hay una línea que lo disimule, como el corte, es como que hay una línea así y por eso lo tengo amarrado. Ay, bueno, cosas que pasan, cosas que me pasan en realidad. Bueno, voy a dibujarlo así y después lo voy a colorear para hacerme una idea mejor como de lo que quiero, porque estas, por ejemplo, son 2 y es bastante tela, tipo a lo largo es mucha tela, pero obviamente así no tanto porque son los restos como del pantalón que hice. Pero nada, tengo estas, una negra que es para la polera y también creo que tengo una de encaje. Obviamente no voy a hacer todo hoy, quiero dejar los dibujos al menos hechos y quizás dejar armado como las otras cosas, al menos una de las cosas, quizás las sobrefaldas porque son lo más sencillo de hacer, creo. Y nada, igual voy a revisar porque yo tengo una cajota con muchos retazos de tela o como cosas que nunca he terminado, así que voy a revisarlo, pero yo creo que eso lo voy a hacer otro día porque por ahora me voy a centrar en esto que tengo aquí. Igual siento que es un poco más sencillo como explicar lo que quiero hacer una vez que vayan viendo como los dibujos y probablemente hable mientras dibujo. Es que saben que mi problema es que no sé de qué hablar, tipo no se me ocurre que puede ser como tan interesante como para hablar. Pero bueno, no sé cerrar la boca, así que algo encontraremos. ¡Pam!
¿saben de qué voy a divagar aprovechando esta ocasión? Yo, cuando era más chiquitita, bueno, no sé cómo tan chiquitita, sino que a partir de los 10 años, a mí el tema de la amistad es un tema como que no termino de entenderlo, porque cuando yo tenía 10 años, mi mami decidió que era un buen momento para cambiarme de colegio. Y ok, yo no voy a juzgar sus razones, pero bueno, el colegio en el que me puso estaba supuesto a ser un buen colegio porque era como colegio particular subvencionado, entonces era como mejor que un colegio como público, se supone, en temas como de enseñanza, supongo. En realidad no sé, como esa es como mi conclusión ahora. Pero en ese momento de mi vida yo era nueva, entonces no me pude como adaptar del todo como al colegio. Me costó mucho adaptarme porque yo venía de un colegio que sí era público y bueno, era muy distinto, pues era muy distinto en el sentido de los niños se comportaban de manera muy distinta, porque en el colegio en el que yo iba, esto desde del periodo entre mis 6 y mis 9 años. La cosa es que yo en ese colegio no había tenido ningún problema como para relacionarme con los niños, a pesar de que igual era nueva, porque yo hice pre-kinder y kinder en una escuela. Después mi mamá me cambió a primero básico a un colegio y duré hasta cuarto básico. En quinto básico mi mamá me cambió de nuevo a este colegio, que eso fue a los 10 años. La cosa es que pasé de un colegio en el que los niños se comportaban de acuerdo a su edad a uno en el que no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo llegué a este colegio con 10 años. ¿Tú esperas para un niño de 10 años que siga como interesada en juguetes o como cosas como pues de niño? Pero no, como que a los niños que eran mis compañeros, como que les interesaba estar como el pololeo, ese tipo de cosas. Como que yo no sabía, era como muy torpe. No sé, no tonta, pero tipo, a mí no me interesaban esas cosas porque tenía 10 años, ¿sabes? Tenía 10 años, entonces como que no me interesaba estar como pololeando. Era muy chiquitita para ese tipo de cosas, entonces es como un poco extraño el pensar que como que a ellos les interesaba tanto como ese tema. Y bueno, en fin, fue un tema que a mí me afectó porque me veían así como muy en menos, como en el sentido de como que me veían como una niña chica, a pesar de que teníamos como la misma edad, como que no tenía ningún sentido en mi cabeza. Tipo, no tiene ningún sentido en mi cabeza ahora. Yo cuando era chiquitita no lo entendía. Pero, en fin, les decía, pasé como de un lugar donde a mí me... Entonces pasé de eso como a que las niñas con las que yo compartía curso ahora les interesara estar pololeando, verse con los niños, o sea, verse como lindas para los niños, como ser lindas. Como que a ellas, por ejemplo, les interesaba eso, como el gustarle a los niños, como verse bonitas. Estaban muy interesadas como en saber, o que, por ejemplo, los niños le hicieran saber a ellas que ellas eran bonitas, como al gusto de ellos, supongo. Pero la cosa es que yo no era consciente de eso, como de si yo era bonita o era fea o era nada de eso. Como que a mí, yo no era consciente de eso. No era una cosa que estuviera como en mi interés en ese momento para yo estar tan interesada en si le gustaba o no a un niño de 10 años, por favor. Yo no digo que a los niños de esa edad no les interesen como otros niños, pero no era mi enfoque en la vida. No era mi enfoque principal en la vida, ¿saben? Tipo, no era algo que yo estuviera tan interesada en saber. La cosa es que eso no era nada que yo estuviera como tan interesada como de saber. Entonces para mí era como extraño que a ellos les interesara tanto. Pero sí, en ese momento yo me empecé a ser como consciente de ese tipo de cosas. Y el tema de esto es que ese año fue cuando a mí me empezaron a hacer como un bullying discreto, porque como que no era nada así como tipo, como uno ve, no sé, por ejemplo en las películas o así, que no era nada que nadie notara. La cosa es que al final como de ese año fue cuando empezaron a hacerme mi bullying personas que yo pensé que yo les agradaba.
era una cosa muy rara porque eran como, digamos, amables conmigo cara a cara, pero yo hay algo que tengo como demasiado grabado en la cabeza. Las circunstancias fueron que no me acuerdo por qué, tipo no me acuerdo qué fue lo que llevó una cosa a la otra, pero yo tenía una libretita que eran como, no sé, ya no creo que ya no son tan típicas como entre las niñas más chicas, pero sí en ese tiempo eran como cosas muy típicas que tenían como niñas de mi edad, supongo, y eran como estas como agendas como para usarlas de diario, y yo nunca sabía cómo empezar un diario, entonces yo no las usaba para eso. Ahora el tema es que por alguna razón se me ocurrió como pasársela a mis compañeras para que me escribieran cosas ellas, pero no me acuerdo por qué, si yo ni siquiera me estaba yendo, literalmente yo era nueva. Entonces no me acuerdo qué pasaba en mi cabeza de 10 años. Pero, en fin, eso. Como que empezó así el asunto y por alguna razón llegó a los niños, hombres. Y ahí le cayó caca a la torta. Y me escribieron cosas horribles, por decirlo menos. Hay como cosas que mi mente no recuerda de todo lo que me escribieron, pero hay cosas que sí, que están grabadas como en mi cabeza hasta el día de hoy. Y si bien yo pensaba cuando era más chiquitita que esas cosas no me habían afectado, pensándolo ahora en realidad, sí me afectaron y me afectaron bastante, porque, por ejemplo, una de las cosas que me acuerdo que me escribieron fue que yo era una ardilla raquítica y que tenía retraso mental. Y eran esas palabras tal cual. Lo tengo muy grabado en mi cabeza. Y ahora si ustedes se preguntan por qué, supongo que ardilla, porque no lo sé. Ardilla quizás por mi cara, pero yo no recuerdo haber sido como tan cachetona o algo así. Que era raquítica era porque era muy delgadita. Yo cuando era chiquitita era muy delgadita. Y retraso mental, honestamente, no lo sé. No lo sé, porque ni siquiera era como tan inquieta o algo, era como muy callada, de hecho era muy tímida, porque como era nueva, yo era muy tímida como con mis compañeros, yo no hablaba, como ya a final de año yo comencé a hablar como con mis compañeros. En fin, la cosa es que yo, no sé, por ejemplo mis amigos que me conocieron ahora, no sé, adulta, yo ya superé el hecho de que me hayan hecho bullying, ¿ok? Entonces soy una persona muy distinta a la que era en ese entonces, porque obviamente era una niña, pero también porque obviamente ahora ya no me cierro como a la gente, como yo solía hacer, porque yo en verdad me cerraba a la gente. El tema de que me hayan hecho bullying es importante porque yo siento que es lo que ha definido toda mi vida en cuanto a mis relaciones con mis amigos, pero, por ejemplo, hubo un tiempo en el que yo pensaba que yo no tenía amigos porque yo no hablaba con nadie. Tipo, yo jamás he podido mantener el contacto con mis amigos como daily chats, por ejemplo. A mí me cuesta mucho chatear con mis amigos, pero siento que el hecho de que a mí me hayan hecho bullying es como raro porque yo nunca quise como aceptar que eso fue bullying hasta que yo era grande, porque por ejemplo, cuando eso pasó y mi mamá encontró mi agenda, bueno, no, yo saqué las hojas que decían cosas horribles y dejé la libreta con cosas como bonitas o así. Y como yo no tenía basurero en mi pieza, porque mi pieza antes era compartida con mi hermana, yo lo boté en la cocina, como en la basura de la cocina. Y mi mamá me preguntó, ¿qué es eso? Y yo le digo, nada, basura. En fin, fue muy chistoso porque yo en mi mente de niña de 10 años le dije, no es basura, pero no lo vea, porque no eran hojas como así, sino que eran como cuando uno las arruga y las hace así, como bolitas, y eran como muchas hojas, entonces eran como muchas bolitas de eso, y obviamente a mi mamá le pareció raro, no sé por qué, como que en mi cabeza pensé que mi mamá no lo iba a revisar. Pero pues sí lo revisó. Y pasa que yo recuerdo que mi mamá a mí no me dijo nada.
Tipo, yo no sabía que mi mamá lo había revisado hasta que cuando nos tocó consejo de curso. Ay, son como recuerdos que me dan como un poco de pena, pero me acuerdo que en consejo de curso entró mi profesor a la sala y venía muy enojado. Y eso era muy raro de ver porque era de este tipo de profesor. Es una persona muy alegre porque, por ejemplo, yo aún me lo he encontrado en la calle y él sigue siendo como una persona muy alegre. Era muy extraño verlo enojado, era porque, claro, si ven tipos y nosotros pensamos como bien enojado, algo grave pasó. Y claro, yo, tipo, el resto del curso no sabía qué onda porque el profesor venía enojado, pero yo lo veo entrar y no me acuerdo si traía una bolsa o qué era lo que traía, pero yo veo las bolitas de papel. Y me da mucha pena pensarlo porque yo en ese momento sentí que yo era la culpable de las cosas. Yo como que me quería esconder del mundo porque para mí era yo la que estaba como haciendo mal, era yo la que como tenía que haber como escondido mejor esas cosas o algo así. Entonces como me da como pena pensarlo porque obviamente no era mi culpa que el resto de los niños fueran malos, porque honestamente eso es solamente como ser malo, no tengo como mucha manera de justificar como en la mente de qué niño podría estar bien eso, porque otros mensajes, por ejemplo, que recuerdo es que me decían literalmente que yo era una hija de P. Sí, básicamente me decían como eso y simplemente porque les parecía gracioso, supongo, pero claro. Y otra cosa que recuerdo que decía, o no recuerdo si lo, bueno, no recuerdo si lo decía como tal en los papeles, o si me lo dijeron directamente, no, creo que sí lo decía en los papeles. Decía que yo era un mono, pero esto no recuerdo tipo cómo lo decía, solo recuerdo que lo decía. Y el por qué es porque yo tenía cuando era muy chiquita, bueno, aún tengo, pero básicamente soy una persona que tiene como mucho vellito corporal. No puedo mostrarles ahora porque no se va a notar, porque igual me depilé hace poquito. Pero normalmente tengo mucho vellito corporal y obviamente para mí creciendo como mujer, como niña, siento que me hice como demasiado consciente de eso cuando me lo dijeron como otros niños, porque tampoco era algo a lo que yo le había como prestado demasiada atención, porque en mi colegio anterior como que a los niños, no sé, no les importaban esas cosas. Fue un cambio de ambiente muy drástico, supongo, y para mí fue duro, pero yo no se lo dije a mi mamá porque no sabía cómo decirle estas cosas. Yo no tenía la confianza con mi mamá para decirle esas cosas, pero no porque ella no me la diera, sino porque a mí me gustaba mucho, pero yo no sabía cómo decirles porque me sentía yo culpable, como que yo decía, no, pero es que pucha, igual voy a como meter en problema a otros niños, igual es como una tontera, como que eso es lo que yo pensaba cuando chica por este tipo de cosas. Pero bueno, el punto es que esto para mí definió como todas mis amistades, porque mi mamá me ofreció, yo me acuerdo, como volver a cambiarme de colegio. La cosa es que yo estaba tan asustada de que me volvieran a hacer bullying que yo no quise cambiarme de colegio y me quedé como en el mismo curso con la misma gente que me hizo bullying. Ahora, como me quedé en este colegio, pues obviamente me hice amiga de como algunas niñas o algunos niños que seguían ahí. Y si bien, por ejemplo, si hubieron como niñas que sí fueron mis amigas y fueron buenas amigas, como que con el tiempo perdí como, no sé si la comunicación. Es que, por ejemplo, está esta niña que les decía que hablamos el primer día de clases, pero después con ella nos alejamos y dejamos de ser amigas por no sé qué razón. Y tuve otra amiga que fue como mi mejor amiga y dejamos de ser amigas porque ella se fue de mi ciudad. Se fue a vivir como al sur. Entonces obviamente como que perdimos comunicación porque éramos chicas, pero claro, después de eso como que varié como entre grupos y grupos, pero como que yo no terminaba de encajar como tal en los grupos. Es como que simplemente estaba por no estar sola. Entonces, claro, era un poco difícil igual como el ser amiga de personas en esa situación. Y obviamente como esto fue creciendo, yo estuve muchos años en ese colegio, hasta los 15 estuve en ese colegio, desde los 10 hasta los 15, que igual no son tantos años, son 6 años. Y me acuerdo que simplemente me fui del colegio porque se iba a hacer particular. Y yo le dije, mamá, por esta mierda usted no va a pagar plata. Por esta mierda de colegio, porque tuve mucha experiencia en ese colegio. Y para mí, sinceramente, fue una mierda de colegio. Como estuve entre tantos grupos, también me llegué a juntar, por ejemplo, con otras niñas. Como que se pelearon entre ellas y el grupo se dividió y me agarraron de saco de papa. Entonces me empezaron
a hacer como, no sé si ciberbullying, pero me escribían en Facebook como, ay, que me creía linda y era tan fea, como cosas de ese estilo. Pero sí, no son como cosas que una niña que está creciendo o un adolescente que está creciendo quiere escuchar. Entonces, obviamente, como que a mí en ese colegio me acomplejaron mucho mis compañeras, mis supuestas amigas. Como que no pude tener ni una amiga buena en ese colegio. Horrible. Y después cuando me cambié de colegio, si bien habían personas que como que fuimos amigas, digamos, al final después de salir de media, cuando terminamos ya como la media, enseñanza media, todo eso, perdimos la comunicación porque igual yo salí de clases en pandemia. Así que eso, en fin, como que yo nunca aprendí como desarrollarme socialmente del todo por el bullying. Esta quedó horrible, no se nota en nada lo que es. No debía hacer eso. Pero claro, no me acuerdo qué edad fue, pero en cierta época de mi vida yo pensaba que yo no tenía amigos, como en este tiempo entre los 18, ok, no se nota lo que es, pero ok. En esta época de mi vida complicada, en los 20, yo pensaba que no tenía amigos. En fin, sí tenía amigos, solo que no como convencionalmente uno suele tener amigos. Miren, les voy a mostrar, están las poleras. Tengo que pintarle arriba. Está esta, que se supone que esto de aquí es encaje. Es encaje, ahí dice encaje. No se entiende, pero mientras yo lo entiendo está bien. Esta se supone que es una polera completa. Voy a tratar porque no sé si tengo como tela blanca o una polera como para reutilizar. Esto lo hice de nuevo aquí porque lo encontré horrible. Este es otro que vi y es parecido a esto, pero por ejemplo aquí esta parte negra va arriba y aquí está abajo. Y esto es encaje, esto que está como sobresaliendo y esto, pero no sé si lo puedo hacer porque no sé cuánto encaje tengo. Y esto que es como con esta misma tela, porque esta podría hacerla toda blanca y ocupar como solamente esta, que no se nota pero igual es bastante, entonces creo que me puede alcanzar para una completa, lo cual no estaría mal porque el otro sería mezclarlas como la roja y la, pero quiero hacerme una así y ponerle esto. Si el tema no es hacérmela una completa roja, sino que yo quiero esa manzanita que es de otra falda que yo vi y me robé la idea. Si ven el cambio de la luz y todo eso es porque se me oscureció y me había quedado sin espacio, así que tuve que liberar espacio en el celu y pues se oscureció. Así que eso significa que probablemente no cosa hoy. Y son las 6:17, no es tan tarde en verdad, pero el problema es que se empieza a oscurecer y de por sí la casa es oscura y no me gusta mucho como grabar con esta luz. Ah, eso les estaba diciendo, me había olvidado. Sí tengo amigos, solamente que es como no tengo una relación con mis amigos, con ninguno de mis amigos, como lo que se suele ver, como por ejemplo hablar por chat y todo eso. Yo no lo hago con ninguno de mis amigos. Tipo, por ejemplo, nos mandamos memes, pero no es como algo tan común que hagamos. Entonces, claro, yo me sentía como insegura acerca de nuestra amistad hace un tiempo porque yo no estaba segura ni siquiera de si éramos amigos o no. El tema era si ellos me consideraban su amiga también. Oigan, y si están viendo esto, por favor no me digan nada. Yo aprendí la lección solita. Esto va para mis amigos. Yo aprendí la lección solita y entendí que no todas las amistades funcionan igual. Ok, estoy bien con eso ahora, pero sí fue una cosa que me molestó durante un tiempo, como el no saber, porque para mí igual no es tan fácil comunicar las cosas. De hecho, es muy difícil comunicar para mí este tipo de cosas de tú a tú. Tipo yo, por ejemplo, sentarme con quien sea, por ejemplo, con mi mamá o con mi hermana o con mis amigos y decirle, ¿sabes qué? Yo siento tal y tal y tal cosa. En persona es muy difícil y por chat o ese tipo de cosas no lo hago para nada. Entonces, claro, no sabía, yo me sentía como extraña y sobre todo, por ejemplo, viendo que ellos con otros de sus amigos sí tienen este tipo de comunicación, me sentía como eso, como que no sabía si ellos me consideraban a mí como yo los consideraba a ellos, o no, o no. Pero, claro,
con el tiempo entendí. Y tampoco me puedo forzar yo a hacer algo que no soy o algo que nunca hemos tenido, porque yo jamás he tenido tampoco ese tipo de comunicación con ninguno de mis amigos. No lo sé, no lo sé. Entonces todo es difícil. Voy a terminar esto. Voy a dejar de hablar y voy a terminar esto. Y probablemente cosa mañana, porque no me gusta coser tampoco con solamente la luz de la linterna, de la lámpara. Me gusta coser con sol, así que voy a ver si coso mañana y si alcanzo les mostraré cómo queda, porque bueno, el video este lo tengo que subir mañana. Hoy es miércoles, ustedes saben, o bueno, si no saben, yo subo. Yo tengo la meta personal de subir videos día jueves y domingo, y hasta ahora más o menos lo he estado logrando. No, hay un solo domingo que no subí nada y uno que me lo salté, digamos así, y subí el lunes que seguía. Tipo, lo subí al otro día simplemente. Pero nada, voy a ver si encuentro todas estas cosas también, porque por ejemplo necesito ese broche. Para esto necesito una cinta, porque esto es una cinta, o si no algo que me pueda servir para esto. Y aquí por ejemplo para esto verde necesito hilo de bordar. Así que voy a hacer todo esto, voy a terminar de pintar y de dibujar, y mañana voy a coser. Espero hacer al menos 2 de 3, son 4. Quiero hacer al menos 2 de 4. Hola de nuevo. Hoy es jueves. Más tarde tengo que editar este video, así que tengo que hacer esto rápido. Ya lo decidí. De todo esto que les mostré, voy a hacer las falditas. Tengo que ir a buscar el encaje para hacer esa. Voy a hacer esta y voy a hacer esta. No sé si haga esta, o bueno, voy a decidir cuál de esas dos voy a hacer. Y la polerita, no sé si la haga, así que nada, me voy a centrar en las falditas. Voy a ir a buscar la tela de encaje y voy a empezar a coser. No creo que hable mucho, ni siquiera me acuerdo de qué estaba hablando ayer, y no me gusta mucho hablar mientras coso, me concentro mucho, así que normalmente no lo hago. Bueno, eso, nos vemos. Falta algo para ponerlo aquí. Ahora está pillado con alfileres, pero me gusta mucho. Esto igual está pillado con alfiler, lo tengo que coser y ya me faltaría solo eso de la cinta. Creo que hoy ya no quiero coser. Creo que voy a dejar de coser por ahora porque son como las 2 y algo de la tarde. Quiero almorzar, así que voy a tomarme un break y después de eso voy a editar este video para poder subirlo hoy. Creo que voy a dejar este video aquí, de lo que estaba hablando ayer, pero lo importante aquí es que yo los quiero mucho a mis amigos.
Creo que probablemente mi canal no hubiera llegado como tan rápido a lo que ha llegado si no fuera porque me apoyan en todo lo que se me ocurre. Así que miren, a Loli. Espero poder subir este video hoy jueves. Bueno, gracias por verme. Nos vemos y adiós.